A finales de 1977, los Warren investigaron el caso de un poltergeist en Enfield, al norte de Londres, el cual afectó principalmente a una niña de 11 años de edad llamada Janet, la cual estaba siendo usada por un ente. Esta historia fue la inspiración para la película El Conjuro 2, y que en este video vamos a documentar la historia real por completo. Yo soy Andrés, y bienvenidos a un nuevo expediente Warren. En episodios anteriores de Expediente Warren ya hemos hablado de la vida de Ed y Lorraine Warren, el caso Annabelle, el caso de Amityville y el caso de la familia Perron. En este video vamos a exponer por completo todo sobre el poltergeist de Enfield, así que quédense. En el verano de 1977 en Enfield, barrio del norte de Londres, anochece y Peggy Harper acuesta a 2 de sus 4 hijos. El clima es templado y todo parece presagiar otra larga y tranquila noche estival. Pero algo sucedería esa noche, algo que sería el comienzo de una larga y terrorífica temporada de sucesos paranormales, que a día de hoy todavía siguen sin tener ninguna explicación. La señora Harper es una divorciada de 40 años que vive con sus 4 hijos en una muy bonita casa. En mitad de una noche, los gritos de sus hijas Janet y Pete la despiertan y, alarmada, sube hasta su habitación. Todo está en calma, pero sus hijas, entre sollozos, le dicen que su cama ha comenzado a agitarse violentamente. Peggy cree que todo ha sido una pesadilla de alguna de las niñas. Las tranquiliza hasta que se vuelven a dormir y ella hace lo mismo. Al día siguiente, las niñas vuelven a gritar y en esta ocasión le relatan a su madre cómo tras unos fenómenos muy extraños y fuertes ruidos hacen que una silla que hay en el rincón de la habitación comience a moverse sola. Peggy sigue sin entender nada y sin ver nada extraño en la habitación, y para tranquilizar a las niñas se lleva la silla de su cuarto a la de ella, pero cuando apaga la luz y se dispone a salir del dormitorio de las niñas, ella misma escucha unos fuertes ruidos procedentes del suelo de la habitación. Enciende de nuevo la luz y observa que todo está en orden. Las niñas están en su cama y todos los muebles en su sitio. Vuelve a apagar la luz y los ruidos y unos fuertes golpes comienzan a sonar de nuevo. Al encender de nuevo la luz, contempla asombrada cómo un enorme baúl que hay contra una pared lateral se ha movido un par de palmos. Las niñas continúan en su cama y Peggy comienza a sospechar que lo ocurrido no es solo cosa de la imaginación de las niñas. Vuelve a poner el baúl en su sitio y tan apenas se ha girado, el baúl se vuelve a arrastrar solo hasta la posición anterior, esta vez con la luz encendida y ante sus narices. El miedo se apodera al instante de la señora Harper, que sin pensarlo 2 veces saca a sus hijas de la habitación y acude en busca de auxilio a los vecinos de las casas próximas. Un grupo de vecinos registran la casa y el jardín en busca de algún posible intruso que estuviese causando los ruidos que Peggy les había relatado, pero no encuentran a nadie. En cambio, cuando están tranquilizando a Peggy, todos escuchan los golpes que suceden en cortos lapsos de tiempo y que provienen del interior de la casa. Acto seguido llaman a la policía, que en un acta de servicio sorprendente atestiguaron en declaración escrita cómo una silla se movía inexplicablemente por la casa y cómo se escuchaban los golpes de procedencia desconocida. Durante los siguientes días, los sucesos continuaron. Muebles que se movían solos, juguetes que vuelan por sí solos en toda la habitación de los niños. Solo imagínense en eso. Tras una semana sufriendo todo tipo de poltergeists inexplicables, el 5 de septiembre llega a la casa Groots y los sucesos se pausan durante los siguientes 3 días, hasta que en la noche del día 8 vuelven a seguir los golpes procedentes de la habitación de Janet. El investigador junto a los periodistas subieron las escaleras y al abrir la puerta de la habitación se encontraron a Janet dormida en su cama y a su lado
una silla levitando en el aire a más de medio metro de altura. Al instante la silla bajó hasta su lugar y no se volvió a mover hasta una hora más tarde, cuando se volvió a repetir el mismo capítulo. Esta vez el fotógrafo Morris capturó el acontecimiento con su cámara. En ese mismo momento Groves y sus acompañantes pudieron ver cómo las puertas de los armarios se abrieron solas y cómo un juguete cruzó la estancia de un lado a otro suspendido en el aire. Groves también notó una brisa fría recorriendo todo su cuerpo. 2 días más tarde, el caso de Elfin era portada del Daily y todos los medios hicieron eco de la noticia. Incluso ese mismo día, Groves y la señora Harper participaron en un programa de televisión. Durante ese lapso de tiempo ocurrieron muchísimos fenómenos poltergeist. Ellos decían que aparecían charcos de agua en la casa así de manera extraña. No había agua, ¿de dónde salir eso? Dicen también que se prendían llamaradas de fuego, que los muebles de la casa se movían solo, que múltiples cosas aparecían por las escaleras rodando y cosas horribles. Incluso en una ocasión, Janet aseguró que la cortina cercana a su cama se retorció varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello intentando estrangularla. Todo esto ante la presencia de su madre y tras, según contó Janet, sentir una fuerza invisible que la había sacado de la cama y la había arrojado hacia las cortinas. Uno de los fenómenos paranormales más fuertes que ocurrieron en esta zona fue el cambio de voz de la pequeña Janet, que esto quedó incrustado en la película El Conjuro 2 y en múltiples grabaciones reales que estarán viendo en pantalla. De su garganta salía a veces una voz áspera y masculina que decía que pertenecía a varias entidades y que solía hablar en lenguajes bastante groseros. Cuando esto sucedía, la pequeña Janet entraba en una especie de trance. Una de las voces aseguraba pertenecer a un hombre que había muerto en esa casa. Cuando entraban estos trances tenían que sujetar fuerte a Janet porque adquiriría una fuerza muy inusual en una niña de tan solo 11 años. A veces salía corriendo y se golpeaba la cabeza contra la pared mientras juraba y maldecía con sus maldadosas voces. Una vez incluso tumbó de un solo golpe a un trabajador social, ex policía y muy corpulento que intentaba tranquilizarla junto a su cama. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Doctor Who? Groves llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos entes inteligentes que estaban atormentando a la familia. A las preguntas de Groves, ellos contestaban con golpes. Un golpe significaba sí, 3 golpes, un no. A la entidad que aseguraba haber muerto en la casa se le preguntó durante cuántos años había vivido allí, a lo que sonaron 53 golpes. Psiquiatras y doctores locales estudiaron a Janet, que parecía ser el centro de todo lo paranormal, e incluso se le llegaron a realizar estudios para descartar que las voces que salían a su garganta no habían sido fabricadas conscientemente por ella misma. Janet pasó 6 semanas en un hospital en Londres, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía, tanto física como mental. Pero no se encontró nada y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Más tarde volvieron a reunirse, aunque de un modo más esporádico y menos violento. Groves pronto se unió a la investigación con el escritor Lyon Playfair y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso, hasta que finalmente los sucesos cesaron por completo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Ed y Lorraine Warren en esta historia? Ellos sí tuvieron que ver, pero ellos solo estuvieron 2 días de los tantos que hubieron de 300 investigadores paranormales que estuvieron en este caso. Pero tuvieron a Groves, que hizo parte de la investigación psíquica de la empresa que Ed y Lorraine habían conformado en esos años, así que muy poco tuvieron que ver, a diferencia de la película que ellos, Ed y Lorraine Warren, fueron los que solucionaron el problema y descartaron todo.
pero en la vida real a veces las historias son diferentes y mucho peores. Sin duda alguna, cada vez que avanzamos con estos expedientes Warren, nos dejan más preguntas, como ¿qué hay más allá en lo paranormal? ¿Por qué suceden estos sucesos? ¿Cuáles son sus razones? Cosas que la verdad no vamos a saber por lo pronto, pero podemos investigar mucho. En todo caso, si ustedes no han visto los demás episodios, todos se los voy a dejar en la descripción del video donde van a verlos todos. Están espectaculares, cada episodio es más brutal que el anterior, así que se los recomiendo que los vean. Pero por mi parte yo dejaré el video hasta aquí y no podría finalizarlos sin recomendarles que se pasen por mis redes sociales y mis demás canales, que todos estarán en la descripción del video. Yo soy Andrés y esto fue un expediente Warren.